Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Tu Salud, el programa de esta casa en el que les acercaremos diferentes consejos para mantener a punto nuestra salud. Precisamente en esta época estival, cuidar nuestros ojos es fundamental. Para ello, el primer consejo es protegerse adecuadamente de los rayos solares. Unas buenas gafas de sol pueden ayudarnos a ello, pero mucho cuidado en su elección, ya que estas no siempre cumplen con la protección ocular necesaria para evitar a largo plazo enfermedades como por ejemplo las cataratas. Entre esta gafa de sol y esta otra, la diferencia no solo está en el modelo, sino en las consecuencias de utilizarlas. Hombre, pues la diferencia es mucha, o sea, no solo que la homologable protege, sino que la no homologable daña al ojo. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros salimos a la luz, se cierra la pupila, ¿no? Entonces, al cerrarse la pupila entra menos radiación en el ojo. Si te pones una gafa que no está homologada, la pupila se dilata más y entra la radiación que normalmente tienes más la que entra al dilatarse la pupila, con lo cual no solo produce poco beneficio, sino que son dañinas. Durante el periodo estival debemos proteger nuestros ojos de una exposición excesiva a los rayos ultravioletas. Si las células pueden regenerarse, no así el cristalino. Pues hay gafas, entre comillas, de mercadillo, ¿no?, que usa la gente, pero ellos, claro, ellos ven que oscurece, entonces lo que se sienten más cómodos, pero ellos no saben si está filtrando o no está filtrando radiación ultravioleta. Y lo malo de estas cosas es que el efecto nocivo se ve a lo largo de los años, no es una cosa que ocurra inmediatamente, ¿no? Con lo cual, en un futuro, pues se verá si esas personas pueden tener más boletos en tener ese tipo de enfermedades que los que han usado una buena protección. Algunas enfermedades, como la degeneración macular o las cataratas, pueden ser la consecuencia de no haber utilizado a largo plazo protección ocular. La toxicidad de los rayos ultravioleta, que es la finalidad de las gafas de sol, que lo filtren, la luz ultravioleta hay que saber que es la luz que no se ve, porque cuando uno se pone una gafa oscura, filtra la luz que se ve. Es decir, hay gafas transparentes que pueden filtrar el 100% ultravioleta y gafas oscuras que no filtren nada, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, la toxicidad de la radiación ultravioleta es acumulativa, es decir, los ojos es como la piel, tiene efecto memoria, es decir, es la toxicidad ultravioleta a lo largo de los años, desde niños. Y son los niños los más susceptibles, puesto que el cristalino es más transparente, ¿eh? Y luego también es muy importante saber que aparte de daño en la retina, también hay daño en la córnea y daño en la conjuntiva, se pueden formar pinguéculas, pterigium, por la radiación ultravioleta. Un filtro inadecuado no solo no protege, sino que causa una mayor exposición solar ocular al favorecer la dilatación de la pupila. Uno de los grupos de mayor riesgo son los menores. Para evitar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, es necesario educar a los más pequeños en la necesidad de protegerse del sol. El uso de las gafas debe ser un hábito adquirido desde una temprana edad. Los niños de piel clara, de ojos azules, son mucho más susceptibles de tener este tipo de enfermedades que la gente de piel morena, ¿no? Entonces, aparte de usar, pues, yo que sé, un gorrito, una visera, pues no está de más que los niños usen gafas de sol homologadas, sobre todo cuando están en la playa o en la nieve, ¿vale? Y luego, como todo tipo de enfermedad de la piel, evitar la exposición en las horas centrales del día, porque es donde más radiación ultravioleta llega, ¿no? Al margen de la protección solar, el verano puede acarrear otras dolencias de menor índole. El agua de las piscinas, la sal y la arena pueden irritar los ojos y ser vehículo de transmisión de infecciones oculares. Bueno, el cloro y la arena y todo esto irrita el ojo, pero es un efecto transitorio, que se lava el ojo y ya está, y ahí se queda. Lo que es importante es saber que con la nieve, con el agua, en el mar, aparte de la radiación solar que nos viene directa, hay mucha radiación reflejada, refleja por esta situación, con lo cual aún hay más exposición. Por eso las gafas también tienen que ser, cuanto más curvas y más cerradas, más protegen. Para disfrutar del verano sin problemas oculares, se pueden adoptar una serie de medidas. Son estas. Lo principal es que a veces lo barato sale caro, ¿no? Y que no se olviden que una gafa, aunque sea oscura, puede ser que no filtre nada, y una gafa clarita puede filtrar bien la luz ultravioleta, con lo cual que se dejen aconsejar por su óptico de confianza, y nada, mi consejo es que no se compren gafas que no estén homologadas, porque a largo plazo pueden tener efecto dañino sobre los ojos. Evite los riesgos y disfrute viendo de manera saludable. Para ello, adquiera las gafas en centros especializados.
Cambiamos de asunto y hablamos ahora del desayuno. Se trata de una de las bases de una alimentación y una salud adecuadas. Sin embargo, y a pesar de su importancia, no siempre se desayuna de una forma saludable y equilibrada. Un vaso de agua, lácteos, pan, cereales o una porción de fruta nunca deben faltar en nuestro desayuno diario. Hoy nuestro consejo saludable se centra en la que para muchos expertos está considerada como la comida más importante del día. El desayuno es la comida más importante del día. Hemos pasado unas 7 u 8 horas durmiendo, por lo tanto no hemos ingerido ningún tipo de líquido ni sólido y al levantarnos nuestro cerebro tiene que empezar a funcionar. Para ello el combustible que va a utilizar va a ser la glucosa y este combustible lo va a obtener a través de los alimentos. Un desayuno equilibrado y completo consta de 3 grupos de alimentos. Primero, o 4. Primero sería bueno hidratarnos desde primera hora de la mañana con un vaso de agua. A continuación, ingerir un lácteo. Si es un lácteo desnatado o semidesnatado, siempre va a ser mejor para que haya un menor aporte de grasas saturadas. A continuación, lo podemos acompañar con pan o cereales de desayuno o galletas. Estos cereales, si son integrales, es mejor porque vamos a obtener más fibra, más minerales y vitaminas que si fuese un pan blanco. Y una porción de fruta. La fruta es mejor que la comamos entera en vez de en zumo porque así aprovecharemos mejor las vitaminas y la fibra. Si optamos por comer pan, podemos acompañarlo si deseamos un desayuno dulce con un poquito de mermelada o si preferimos un desayuno salado, pues con algún embutido magro tipo jamón cocido o jamón serrano o pavo. Y un poquito, pues como grasa podríamos utilizar, por ejemplo, el aceite de oliva o incluso utilizar alguna hortaliza como el tomate. Es muy importante hacer un desayuno equilibrado tanto en los adultos como en los niños. Hay determinadas personas que a primera hora de la mañana pues no tienen excesivo apetito, entonces hacen un desayuno incompleto. En ese caso sería recomendable que hiciesen una media mañana que complementase ese desayuno insuficiente. Por ejemplo, si una persona solamente toma un café cuando se levanta, puede tomar lo que es la parte del cereal a media mañana en forma de bocadillo de un embutido magro tipo, pues como he dicho antes, jamón cocido, pavo o jamón serrano, intentándole quitar la grasa visible. No hay diferencias a la hora de hacer un desayuno en las épocas de invierno o en verano. Sí que lo que podríamos utilizar siempre son frutas de temporada e ir variándolas en función de la estación del año en la que nos encontremos. Por ejemplo, quizá en verano nos apetece más tomar un desayuno frío. Un ejemplo sería combinación de yogur, de un par de yogures, si son desnatados mejor, con fruta, por ejemplo con un poco de melón o de sandía, que son frutas típicas de la estación de verano, y unos cereales. Si necesitamos comer más esas horas porque pues no nos va a dar tiempo a almorzar o porque vamos a realizar algún tipo de actividad física, podríamos complementarlo con algunas tostadas de pan integral e introducir también algo de embutido magro. Otra recomendación para las personas que quieren perder peso, una tendencia muy habitual y que no es del todo adecuada es empezar el día sin desayunar. De esta forma tienen la sensación que comiendo muy poco a primeras horas de la mañana ya están empezando bien su régimen, ¿no? Esto no es así porque está demostrado que una persona que empieza a comer mal o muy poco desde primeras horas del día va a acabar comiendo mucho más en la cena. Entonces es preferible hacer un desayuno fuerte como el que he comentado antes, incluso aunque se quiera perder peso, y luego ir comiendo menos o comer menos, hacer una cena más ligera. Cambiamos de asunto y les hablamos ahora del ozono y en concreto del conocido como ozono malo. Se trata de un gas muy oxidante y dañino tanto para la salud como para la vegetación. Respirar el ozono malo puede provocar tos, irritación de garganta, pequeñas cefaleas e incluso daños pulmonares. Según los expertos, los niveles de ozono se encuentran a día de hoy por encima de lo deseable y para intentar reducirlos, lo ideal sería disminuir el tráfico en nuestros pueblos y ciudades.
Cuando oímos la palabra ozono, habitualmente pensamos en ese famoso agujero, en ese gas que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Este es el conocido como ozono bueno, pero también hay un ozono malo, que respiramos y es dañino para la salud. El ozono es un gas incoloro e irritante formado por tres átomos de oxígeno y cuya principal característica, que es lo que lo hace nocivo, es que es muy oxidante. Entonces se habla de ozono malo en contraposición al ozono bueno. El ozono bueno es el que está en la estratosfera, a unos 25 kilómetros por encima de la superficie terrestre, y que es el que es la comúnmente llamada capa de ozono y que es la que filtra los rayos ultravioleta y impide que estos rayos ultravioleta lleguen a la Tierra. El ozono malo es eso mismo, pero se da en la troposfera, es decir, se da en la altura, a la altura de la superficie terrestre donde nosotros respiramos. Y tiene unas características que hace que sea el ser muy oxidante hace que sea dañino para la salud, para la vegetación e incluso para materiales. Es malo para la vegetación, pero también malo para el ser humano. El ozono es un compuesto que se forma con una reacción entre el oxígeno y algunos compuestos contaminantes, sobre todo por una acción de las radiaciones del sol. Entonces es una sustancia que tiene una actividad oxidante y entonces produce una serie de sustancias, sobre todo dentro de la vía aérea. Entonces eso es lo que va a dar mayormente los síntomas. Entonces, los síntomas son sobre todo irritación a nivel de la garganta y a nivel de la vía respiratoria. Entonces sí que hay algunas personas que pueden ser más proclives a este tipo de problemas, sobre todo ancianos, niños y fundamentalmente personas con asma o con enfermedades respiratorias. El ozono es un contaminante secundario que necesita unos precursores. Estos precursores vienen de combustiones, principalmente del tráfico. Además de eso, tiene una serie de reacciones fotoquímicas, es decir, necesita por un lado que haya tráfico que emita unos contaminantes primarios como pueden ser los óxidos de nitrógeno o compuestos orgánicos volátiles, y por otro lado necesita que haya una alta radiación, una alta temperatura, que es la que produce ese ozono. Este compuesto, conocido como ozono malo, es el componente principal del smog. Respirar el ozono malo puede ser dañino y provocar tos, irritación de garganta, pequeñas cefaleas, empeoramientos de cuadros de asma, bronquitis y enfisema y hasta daños pulmonares permanentes, si la exposición a este es habitual. Pues sobre todo irritación de garganta, tos, sensación como de irritación bronquial. En pacientes con asma sobre todo pueden tener agudizaciones, pueden tener crisis de asma. Se sabe también que es más frecuente que puedan tener infecciones y en niños también y cuadros irritativos. Se ha visto que puede haber incluso más ingresos hospitalarios en momentos en que hay una cantidad mayor de ozono en el aire. Entonces la cantidad de ozono varía, es decir, fundamentalmente ocurre en veranos cuando tenemos más problemas, sobre todo cuando hay altas temperaturas, cuando hay más sol, como está ocurriendo estos días. Entonces ahí la recomendación es fundamentalmente sobre todo evitar ejercicio físico intenso o ejercicio prolongado, sobre todo en las horas del día, y fundamentalmente en personas con asma, con enfermedades respiratorias. Existen unos niveles, hay una directiva europea, la directiva 2008/50, que establece unos niveles unos valores objetivos que se deben cumplir para evitar daños en la salud humana. Estos valores son 120 microgramos metro cúbico en una media octohoraria, es decir, se hacen medias en 8 horas y si se supera ese valor de 120 microgramos metro cúbico, se considera que ese día había una superación. Al cabo de un año solo puede haber 25 superaciones. Por otro lado, hay unos niveles que son de 180 microgramos metro cúbico, que es lo que se llama umbral de información, y 240 microgramos metro cúbico, que es lo que se llama el umbral de alerta. Cuando se supera, son niveles horarios. Cuando una hora se supera de media los 180 microgramos metro cúbico, la administración tiene que avisar a la población de que los niveles son tan elevados. Esto se concentra, claro, en zonas soleadas. Hay algunos tipos de polución que entran más en el domicilio y puede ser peligroso. Justo en este caso es lo contrario, puede estar más en el ambiente, puede tener relación con el tráfico, pero por ejemplo en zonas rurales también se ha visto que puede haber mucho en relación con la combustión, con el uso de otro tipo de motores, incluso de agricultura. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante en este tipo de días conocer los niveles y evitar el ejercicio prolongado. Recientemente ha salido un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que se ha subestimado el efecto de la contaminación atmosférica sobre la salud humana. Y es típico, además, es la típica polución que se ve en los días de verano en las ciudades, sacamos esa neblina del verano que lo que contiene sobre todo es ozono. El calor es un ingrediente fundamental para la formación de ozono malo.
por lo que en el caso de Navarra los niveles varían mucho dependiendo de la zona. Por ello es más habitual que en verano los datos de ozono malo más altos se suelen registrar en la ribera. En cuanto a Navarra, en Navarra podemos distinguir dos partes. Por un lado estaría la zona norte, o zona media y zona norte, y por otro lado, zona de montaña, estaría la zona de la ribera. La zona de ribera ha incumplido en los últimos años, ha superado esas 25 superaciones anuales, mientras que la zona media y la zona norte no se ha incumplido. Cada año va más, hay cierta preocupación, sobre todo en la zona sur de Europa, porque por las condiciones que son zonas más soleadas hay más cantidad de ozono. Entonces sí que hay medidas en marcha, se prevé que dentro de unos años la cantidad de ozono disminuya, pero todavía estamos un poco por encima de lo deseable. Cualquiera que lo desee puede consultar los niveles del aire que respira. Lo que hay es una página web a la que todo el mundo puede acceder, que es la página de Servicio de Calidad del Aire del Gobierno de Navarra, en el cual tienes todos los datos de los últimos días, y además existe un teléfono, el 012, en el que se puede solicitar un servicio de tal modo que te envían un SMS cuando hay superaciones o indicándote los valores. Para intentar reducir este ozono malo, solo hay una opción a nuestro alcance. Tiene, digamos, tres factores principales. El primero son esos contaminantes precursores de los que hemos hablado, los que vendrían del tráfico. El segundo sería la radiación y el tercero podría ser la estabilidad, es decir, en una época anticiclónica como la que tenemos ahora, la atmósfera es más estable y por tanto esos contaminantes no se van, sino que se quedan aquí. En dos de esos parámetros nosotros no podemos influir, solamente podemos influir en uno, que es la disminución del tráfico. Pero mientras no reduzcamos el tráfico, conviene tomar medidas para protegernos del ozono malo. En días de calor, sobre todo lo que se recomienda es evitar ejercicio prolongado en las horas de máximo sol o de máxima temperatura. El estado y la evolución de algunas lesiones derivadas de un accidente pueden depender de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios recibidos. Hoy desde Cruz Roja Navarra nos explican cómo debemos actuar ante una persona inconsciente, y todo porque hasta la llegada de los servicios sanitarios los primeros auxilios y la reanimación pueden ser fundamentales, incluso para salvar vidas. Cuando nos encontramos con una persona tirada en el suelo, lo que tenemos que hacer es primero valorar. La valoración a la que nos vamos a tener es primero si esta persona está consciente. Al acercarnos a esa persona, antes de encontrarnos con cualquier otro peligro, lo que vamos a hacer es una pequeña protección para nosotros. Esa protección la consideramos dentro de lo que es el protocolo de la actuación del socorrista, porque es importante que esa víctima no tenga ninguna otra lesión nueva provocada por esa falta de seguridad en el entorno, o que nosotros tengamos una lesión y entonces seamos dos heridos en lugar de uno. Cuando nos acercamos a ese paciente, que lo tenemos de momento en el suelo, lo que tenemos que hacer es valorar si está o no consciente. Para eso aplicamos tres estímulos, que son un estímulo sonoro, que es simplemente hablarle. Oye, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Un estímulo táctil, que es tocarle un poco la cara, y un estímulo doloroso. Si no ha respondido a ninguno de esos tres estímulos, es cuando ya decidimos que esa persona está inconsciente. En este momento, y para no quedarnos solos en el resto del proceso, lo que hacemos es pedir ayuda para que alguien del entorno venga y nos eche una mano. Por favor, ayuda. Mientras esa persona llega, vamos a seguir con el protocolo, y nosotros lo que hacemos ahora ya es una apertura de vías. Esto es lo más sencillo que podemos hacer en un paciente inconsciente para liberarle la lengua, y con esta posibilidad le damos la opción de que respire espontáneamente. Como no lo sabemos todavía, nos tenemos que agachar y comprobar a ver si está respirando. Lo hacemos durante 10 segundos y tenemos también una palabra para recordar todos los pasos que tenemos que hacer, que es el VOS, que es ver, oír y sentir. Esas tres cosas que hacemos sobre el paciente nos van a indicar si está respirando o no, y si la respiración es correcta o es una respiración agónica. En el momento en el que vemos que falla esa respiración es cuando vamos a iniciar las maniobras, pero para iniciarlas, como hemos solicitado ayuda, tenemos que solicitar a su vez que venga un servicio sanitario. Por favor, podéis llamar al 112 y pedís un DESA. Normalmente aquí llamamos al 112, y en este momento también, si se puede, se solicita un desfibrilador semiautomático. En los centros deportivos, en las piscinas, en los grandes almacenes, en grandes superficies,
tienen que tener prácticamente en todos. Entonces, el que se pida el desfibrilador, el DESA, hace que la cadena de supervivencia vaya con todos los eslabones para que la persona tenga más índice de supervivencia. Para que nosotros iniciemos la reanimación vamos a tener en cuenta o vamos a pensar que es una persona que tiene un problema cardíaco, por lo que iniciamos directamente las compresiones. El ciclo que vamos a aplicar son 30 compresiones y 2 insuflaciones. Con eso lo que vamos a buscar es que el cuerpo coja un ritmo y espontáneamente en algún momento se reactive. Si no es así, por lo menos mantenemos hasta la llegada del personal sanitario, que vendrá o bien con el desfibrilador o bien ya en una ambulancia. Nosotros no vamos a detenernos en ningún momento con la reanimación, somos el primer interviniente, con lo cual no vamos a tener nada más que en nuestras manos. Entonces el proceso se mantiene todo el tiempo hasta que o llegue ese servicio sanitario o bien estemos totalmente agotados o tengamos algún signo de vida por parte de ese paciente que me indique que efectivamente ya no necesita más reanimación. Con este importante consejo nos despedimos hoy. Les esperamos en el próximo programa de A Tu Salud con más recomendaciones de nuestros especialistas. Hasta entonces, adiós.